Hola Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿qué tal? Aquí, ya listo. Parece que solo nosotros vamos a estar. Bueno, está bueno, le sacamos partido al tiempo. Sí, fíjate que me quedé pensando en la escultura del banano. Sí, ¿Te acordás que cuando salimos de aquí te mandé un mensaje porque lo encontré en internet? Pero lo para vi, mí es que sí es una obra efectiva, que sí porque nos dio, al ver el título vi cómo el título conformó el análisis y la síntesis del creador. Y, y por lo menos yo me maté de la risa al ver el asunto y prácticamente es el resultado de una comedia. ¿Cómo pudo haber sintetizado todo lo que implica una comedia, un comediante, hacer reír? Es que es fabuloso y es súper efectivo. Entonces, esa es una experiencia estética que no se necesita pues mucha interpretación ni traducción racional, ¿verdad? Sino que el asunto es un banano con un tape que se llama comedia, ¿verdad? Entonces se mata uno de la risa y ese es un gran logro, tan simple. pero ¿sabes qué me hace pensar? ¿Qué es lo que te provoca entonces? Es la E- experiencia. Es una instalación que, digamos que a primera vista tú dices, ¿qué es esto, verdad? Pero ya analizando y pasando por todo el proceso que pasamos la vez pasada, yo por lo menos me doy cuenta que no es tanto lo que ves o lo que tienes en mente que debe ser, sino lo que nos provocó. Claro, pero cuando yo me di cuenta del título, ¿será que el título es muy importante en la conformación de una obra, de una coreografía, de un cuadro, de una fotografía? Yo creo que el título abre mucho espacio para recibir la comunicación, porque el arte en realidad es un tipo de comunicación metafórico, simbólico, eh, figurativo, pero Sí, las palabras también, en primer lugar, sin el título, si tú hubieras mencionado el título esa noche, tal vez la conversación hubiera sido diferente también. sí, porque yo no sabía el título y a mí solo me contaron y así como a ojo de vuelo de pájaro me enseñaron en la pantalla. Entonces yo me quedé, ¡ala, qué absurdo tampoco, ¿verdad? Pero luego el proceso fue haberlo platicado contigo. Sí, pues. Pero entonces volvemos, ¿qué tan importante es el título para describir una obra, verdad? Si es, o dependiendo lo que pongas. No, porque estamos hablando de el arte es efectivo o no es efectivo en su totalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto el hecho de tener un título ya prepara el espacio para que se cumpla el proceso, el propósito fundamental del arte, ¿verdad? Bueno, Ahora, ¿qué relación podrá tener el título con esa preparación? Cuando yo por lo menos tenía la idea de que cualquier cosa no era necesario un título. fíjate que yo participé en una colectiva y éramos como, ¿qué te dijera yo? Diría que unas 6 o 7 personas exponiendo. Entre ellos Darío Escobar, que tú ya sabes si lo conoces, Dolores Castellanos, em, Daniel.
Hernández. Hernández. Entonces, tan diversos. Y yo con una coreografía de danza ritual, digamos que en homenaje a Margarita Zurdia. Sí, Entonces, una diversidad de exponentes, cada uno con su rollo, y se llamó Sin Título, porque era imposible ponerle un título a tantas expresiones. pero eso ya es un título. Puede ser, sí, Fíjate que hoy tuve una experiencia muy interesante porque a veces Facebook me recuerda, no sé si a ti te pasa, diferentes artículos que has subido años atrás y entonces Facebook te dice, hoy le recordamos esto que hace 7 años usted lo publicó. sí, Y entonces hoy me apareció una fotografía que a mí me encantó porque iba caminando yo en una calle eh, abandonada de acá de Filadelfia y lo primero que vi fue un amueblado de sala tirado en un matorral, por así decirlo, ¿verdad? Pero el amueblado era un sofá lleno de flores, de rosas. Entonces yo dije, qué belleza. A mí me pareció estéticamente muy bello, ¿verdad? Imagínate el sofá con pero rosas no, naturales o el el tapiz. tapiz del sillón, rosas naturales, pero a mí me pareció muy estético el hecho de que el sofá con rosas estuviera tirado y abandonado en un matorral cualquiera, ¿verdad? Hasta sucio, ¿verdad? Con una valla también. Entonces tomé la foto y, y hoy que lo volví a ver, a mí me encantó, a mí en lo personal, ¿verdad? Sí, Eh, no, no le había puesto título. Sin embargo, el hecho de que no tuviera título, yo me cuestionaba, bueno, esto a mí me encanta, pero porque me pareció interesante en el momento que caminé por ese lugar. Pero, ¿qué tanto alguien que lo ve va a recibir alguna idea o va a caer en una experiencia estética? Entonces, pensé hoy que le hacía falta un título y le puse Jardín de Rosas. El hecho es que vino Raúl Piedrasanta, se lo compartí y él propuso un título, Espina de una rosa. Entonces me encantó porque la imagen es grotesca, el tapiz del sillón es de rosas, pero la idea general combinada en el matorral basurero, entonces espina de la rosa, como que queda más adecuado. No sé si me estoy explicando, sí. pero Solo voy a saludar a Gaby Castañeda. Hola Gaby, sí, ya vi que estás aquí presente. Esperamos que esta plática también te anime. Un abrazote. Mira, lo que tú me estás describiendo es un contraste y eso fue lo atractivo para ti de este momento inesperado, porque es algo que tú no esperabas encontrar. Y definitivamente, pues, espina, pues la espina, pues sí simboliza, como te dijera, precaución, simboliza dolor, no sé qué más podría simbolizar es un para ti. Es un montón. Y para cada quien, cuando lo vea con el título Espina de una rosa, va a asociar que el mueble tapizado de rosas tirado en un basurero le va a ser más elocuente tal vez y va a generar todo un procesamiento de ideas, sensaciones, vivencias, recuerdos, que sin el título sería más
difícil, ¿verdad? Cosa que nos Pues, pasó con el banano. sabes que también pienso que la persona que le pone el título refleja un poco de su propio ser, ¿verdad? De su propia experiencia. Porque para mí, un sofá tapizado de rosas en un basurero significaría como, ok, en medio de todo este basurero hay algo bello. Claro, entonces no sé qué título te haría más sentido a ti, si Jardín de Rosas o La espina de una rosa. Bueno, jardín de rosas sería todo, involucraría todo el panorama, pero espina de una rosa, pues es muy personal, siento yo el título. Sí, sí. O sea, ¿Verdad? estamos hablando entonces de la utilización del lenguaje convencional para crear una metáfora en un título que pueda propiciar la experiencia estética. Ahora, el cuestionamiento de hoy para mí sería, ¿será que el arte, la creación artística, sea una coreografía, será una fotografía, sea una escultura, necesita de un título para agregarle sentido a la obra, o la obra debería de hablar por sí sola para que la gente le ponga el título que quiera? Por ejemplo, hoy yo no le puse ese título, fue Raúl quien vio la foto, inmediatamente me escribió y puso La espina de una rosa. Entonces me Sí, pareció interesante su experiencia estética. Le ayudó a él a sintetizar una emoción y un sentimiento y una sensación descrita en el título, ¿verdad? Entonces ahorita me estoy dando cuenta que no es necesario el título. bueno, en este caso del banano, regresando al banano, eh, Ahí, ayuda, ahí ayuda a comprender, digamos que la intención del autor. tú acabas de decir la palabra clave entonces en este diálogo. ¿Cuál es la intención? Y esa intención puede describirse metafóricamente o simbólicamente en un título, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Ahora porque pensando, Venus, la Venus de Milo, si no hubiera sido el título, ¿qué vemos? Una escultura blanca de una figura femenina. bueno, es que el título de la Venus es porque fue encontrada ahí. Pues sí, pero ya el hecho de saber que es la Venus ya despierta toda una gama de información mitológica y imágenes, en fin, ¿verdad? Por ejemplo, el lago de los cisnes. Si no fuera el título El lago de los cisnes, pues, ¿qué implica, verdad? Ah, pero es que en el montaje, en la composición del ballet, sí se hace evidente los cisnes. Creo que son los personajes principales y, y por el El título vestuario. haber sido otro, la noche, la noche oscura o la noche de luna entre cisnes, por Pero ejemplo. hay una escena donde está el cisne blanco y el cisne negro. Sí, ¿Entendés? Yo sí, si no supiera cómo se llama y solo viera el ballet completo, que no siempre lo presentan completo, sí se refiere mucho a los cisnes y la transformación, ¿verdad? Del otro, personaje. por ejemplo, Giselle se llama solo Giselle. Ese es más difícil. Ese es más difícil de Entonces, encontrarle la intención
del autor, es más personal, Pero digamos. fíjate la profundidad que encierra el nombre Giselle. Bueno, nosotros porque ya lo conocemos y conocemos la historia, ¿verdad? Muchos lo aprecian sin entender la historia, porque muchos no leen ni saben que Giselle se refiere a lo que se refiere en la historia, ¿verdad? Entonces, el hecho de poner Giselle y ves toda una gama de novias, entes abstractos, muerte, oscuridad, etéreo, te da una imagen y una experiencia estética que no necesariamente tenés que conocer la narración de la historia. ¿Sabes qué pienso? Que por eso lo clásico, porque muchas personas irán a ver la técnica, otros irán a ver la composición, otros les gusta la música, tal vez muy pocos se interesan en la historia. O no le entienden, ¿verdad? Puede ser, Porque es una historia bastante sofisticada intelectualmente hablando, ¿verdad? sí. Que necesita procesarse y necesita imaginación y hasta cierto punto cierto grado de cultura, el hecho de elevar tu cognición a una historia que ni pertenece a tu cultura y solo pertenece a como cuando se lee un cuento, ¿verdad? Pero ahí está lo interesante. Y yo siento que puede ser que no, algún observador no tenga el conocimiento o la cultura como para conocer todo el contenido. Pero si realmente estoy ahí, es porque quiero abrir una puerta para cultivarme en el ballet. Que pueda cultivarme, ser cultivada en otros temas. Pero si es que me atrajo, si estoy ahí y quiero ver más, quiero saber más, son puertas que abren a tu curiosidad, Sí, pero a aquí ya tus entramos, inquietudes. vamos entendiendo que tal vez sí sea necesaria la utilización del lenguaje para describir una obra a través de una síntesis que va a encerrar el título de la obra, sea esta ballet o lo que sea. Yo en este momento considero que no, que, que el arte debe ser suficiente por él mismo y no tiene por qué describir de una manera directa lo que se va a presenciar. Eh, tengo mi inquietud todavía al respecto. Y por otro lado, ¿qué sucede con las palabras cuando a un niño se le lee un cuento y que el cuento está cargado de una riqueza simbólica, metafórica y que el niño a lo mejor en ese momento no lo entiende? Pero ¿por qué es efectivo? Es mi pregunta ahorita. Por ejemplo, Hansel y Gretel. Leer el libro, el cuento, contárselo a un niño, ¿cómo va a estar asociando el niño Hansel y Gretel en un medio cultural como el nuestro en Guatemala? Yo no me lo explico. ¿Sabes? Yo pienso que los niños siempre se identifican con el personaje. Y en algún momento de nuestra vida, siendo niños, nos hemos sentido abandonados. Y que te dijera yo, digamos, cuando encuentran un medio para no perderse, que son las migas de pan y después las piedrecitas, para el niño es una enseñanza, Claro, cómo encontrar su camino. sí, Bueno, un adulto también puede perderse, pues, y pero eso queda. me refiero, ¿qué tiene el cuento que facilita esa identificación? Porque si nos vamos a nuestro medio cultural,
no hay nada de lo que describe el cuento en nuestro ambiente que percibimos cuando crecimos, ¿verdad? En primer lugar, bosques, eh, casas como las que describe el cuento. ¿En dónde vamos a encontrar una casa así en Guatemala, verdad? Podríamos decir que eso es producto de estimular la imaginación y que el lenguaje es universal, ¿verdad? Son como arquetipos universales que se pueden ninguna formación, ¿verdad? Entonces eso es interesante. O por ejemplo, Blancanieves. En primer lugar, en Guatemala, nieve no hay. Blancanieves se llama así porque es blanca como la nieve, ¿verdad? Igual, o sea, cómo es capaz la mente de asimilar, y sí es un aprendizaje, pero Todos, todos los hasta qué punto. cuentos, todos los cuentos te dan una lección y en todas las culturas ha habido madrastas. Si no personalmente, algún tu compañero, alguna compañera que vive el rechazo. Sí. Eso es lo universal de estos cuentos que han prevalecido a través del tiempo. Pero Ahora, entonces, lo importante es narrar esos cuentos, o sea, estimular la mentalidad y la imaginación del niño, aunque no sea culturalmente su contexto, pero es importantísimo. Por ejemplo, ahorita lo que estoy pensando es en la bruja, eh, la que preguntaba en el espejo quién es la más linda, ¿verdad? Eso es tiene la una madrastra. madrastra, sí, eso Sí. tiene una dinámica familiar que un niño de 6 años es imposible que la entienda, Bueno, ¿sabes qué veo yo hoy por hoy? que la entienda U- racionalmente, pero existe algo entonces en lo simbólico y en la riqueza metafórica de los cuentos que hace que el niño despierte otro nivel de su funcionamiento cerebral, Yo pienso que es más la imaginación. la imaginación. Las narraciones son más para trabajar la imaginación. Y Pues sí, porque Nishkik puede un niño entender la dinámica de la magia de ese personaje, que también podríamos decir que es universal, ¿verdad? Porque una Ishkik y una Perséfone resultan siendo parte de la misma energía femenina, ¿verdad? Pero volviendo a cómo se aprende desde niño una dinámica de comportamiento humano a través de los símbolos de los cuentos y de las dinámicas que ocurren en la interacción de los personajes. Y el niño no necesita estar preparado para entender eso. Sin embargo, es importante estimular la imaginación para poder utilizar esa parte humana también, que es la imaginación, ¿verdad? Porque sabes que es lo importante que provoca curiosidad y provoca preguntar. Y eso creo que es importante. Sin embargo, en estos tiempos, con la tecnología, los niños leen muy poco y parte de lo que se les ofrece en las pantallas son batallas, es guerra, es violencia, es competencia y, y, y les gustan los niños. uh -huh. Una vez el nieto de mi hermana que tenía como 11 años o 10 años, su mamá se había ido de viaje y estaba con mi hermana. Y yo lo vi muy triste y encerrado en su pantalla, ¿verdad? Con juegos. Y le digo, Nico, vamos a jugar
jugar carritos, venite, o pelota, o qué quieres jugar, carritos, ¿ok? Y me sentó en la cama enfrente de la pantalla. El juego de los carritos era La en la pantalla. pantalla. Bueno, dije yo, tal vez, no importa que sea la, pero hay una persona al lado de él, ¿verdad? Como el Estamos hablando ratito, de un peligro exorbitante, María del Carmen, porque si estamos aceptando de que cualquier cosa, aunque el niño no lo entienda, pero puede despertar su curiosidad a través de lo que despierta en él sin entenderlo racionalmente, imaginémonos cómo va el niño a asimilar que el juego de carritos ya no es una acción corporal. El no, cuerpo va a desaparecer. eso. Eso es lo que yo vi, lo que yo percibí de la modernidad, por decir, o posmodernidad. Si yo me pregunto hasta qué punto podemos regresar, definitivamente ya no podemos regresar. Entonces la imaginación y el arte, todo va a transformarse. Ya nada es conceptualmente como lo conocimos. Ya es imposible eh, hablar de recuperar esa, esa mentalidad que estamos hablando de los cuentos, de la riqueza imaginativa. Eso ya no. No hay ya la energía de poder ir a una biblioteca o la gente ya no tiene tiempo de contarle cuentos al niño. Ya no se puede. Alguien, ¿Para qué alguien está tratando de unirse. acepté a Lucrecia? Pero Bueno, vamos a ver a si ver aparece. si, sí. Pues mira, es una batalla, Carlos. Yo veo los papás en una batalla constante para que el niño tenga actividades físicas. Es batalla. Pero es que ya deja de ser batalla porque ya es una rendición, ya no se puede detener. O sea, ya no podemos decir que vamos a eliminar el celular. Ya no podemos decir que vamos a eliminar todos los recursos que ofrece el Internet. Ya no se puede. No, Entonces, ¿para qué es un avance constante. un avance y una transformación humana? Ahí Sí, está. Entonces, bueno, empezar a partir de aquí a ya ver las cosas desde otro punto de vista, ¿verdad? Por ejemplo, yo en lo personal, como he mencionado ya varias veces, a mí ya no me llama la atención ir a sentarme a un teatro a ver lo mismo. Ya me aburre el hecho de ver una coreografía limitada a un cubo escénico que ya no me dice absolutamente nada, a un developer, a una conformación de pasos que ya no tienen sentido. Eh, yo no sé qué va a ser el arte, por lo menos bueno, para... pero eso es porque tú ya maduraste, digamos, en ese sentido. Pero habrá gente que está empezando a apreciar lo que se ofrece. Por ejemplo, UTE, su actividad artística es parte del elenco de las óperas que les encanta a los alemanes. Óperas de la época de Verdi y de Puccini y los alemanes, Wagner. Y entonces siempre hay espacios y se llenan, se agotan las entradas. Pues vieras Siempre que hay. Vieras que aquí esa experiencia que tuve hace recientemente, dije, bueno, voy a probar otra vez ir a pagar $60 por una entrada de un coreógrafo mexicano que tiene 50 años, cumplió la compañía, eh, el mismo repertorio desde hace 50 años, porque es una compañía establecida, ¿verdad? José Limón tiene que ser José Limón y no puede presentar otra cosa que José Limón, ¿verdad?
que estableció hace 50 años su compañía como mexicano en Nueva York. Había gente, pero lleno total, no. Y yo no creo que la gente haya apreciado hasta cierto punto. Yo percibo, estoy tal vez haciendo una generalización inadecuada, pero es lo que yo sentí, ¿verdad? Qué aburrido ir a ver coreografías de hace 50 años, que Pero no, no tenía alguna variación, algún poca, cambio. alguna innovación, no. No, porque lo que yo interpreté es que resguardar el vocabulario de lo que fue José Limón, el resguardar el adelanto técnico que tuvo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, su firma es eso. Si hacen otra cosa, ya no es José Limón. Como Martha Graham, si hicieran otra cosa, dejaría de ser. Y tiene su público y tendrá su público como Merce Cunningham y todos los que hace más de 50 años establecieron sus códigos de movimiento, ¿verdad? Pero hablando Pero de... se me ocurre, ¿verdad? Que podría decirse inspirado en, porque repetir y repetir la misma historia, pues sí, te doy la razón, qué Es como aburrido. el ballet eso es, a menos Sí, que haya una tendencia ya contemporánea, pero no se sale de un mismo patrón de cubo escénico y una variación mínima de vocabulario de movimiento, como tu experiencia con Lucrecia de ir a ver a este grupo de canadienses, creo que era, donde era, italianos. Ah, no, los alemanes, sí, porque donde nada, ¿verdad? sí. Bueno, por eso te digo, tú porque ya eres un adulto en la materia, pero habrá gente que esté empezando a conocer, Pero a se interesarse. de buscar alternativas educativas que involucren más a la gente, ¿verdad? Porque de eso se trata, de ir jalando a la gente, de ayudarla a percibir la totalidad, ¿verdad? Como hablábamos la última vez también de la educación. Pero, por ejemplo, como Empezar que, ya a educar a la gente y tratar de adaptarse al cambio que está teniendo la tecnología. Entonces, yo como maestro ya no voy a pretender enseñarle a los de preschool la misma cosa y de la misma manera como se les ha estado enseñando desde hace 50 años. Ya, ok, vamos a cambiar el método educativo y vamos a adaptarlo todo a conforme se va dando la situación técnicamente, tecnológicamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo aprovechar esta innovación, esta innovadora matriz que se limita ya a un cuadrito tridimensional, ¿verdad? Eso es lo ¿cómo, que preguntarse. cómo lo harías? Bueno, ¿Cuál la palabra, sería, por ejemplo, cuál sería la propuesta? la palabra clave, repito, hasta el momento que a través de todas estas pláticas hemos concentrado la atención en la importancia de la imaginación. Entonces, hoy Ok, nos volvimos a dar cuenta lo importante que es estimular la imaginación, ya sea a través de cosas que el niño no entienda racional e intelectualmente, de acuerdo a su edad cronológica, sino que ya corresponde un estímulo simbólico y metafórico y fantástico que estimula la imaginación del niño y que estamos viendo hoy, lo que también se aprende acerca de comportamiento humano y de interacción humana a través de ese estímulo que no se entiende racionalmente, ¿verdad? Porque acabamos de ver que un niño no entiende lo que es Blancanieves, ¿verdad? Ni la madrastra odiando a Blancanieves, ¿verdad? Mucha gente no ah, ha vivido esa parte de tener una madrastra, ¿verdad? Entonces, eso no se necesita explicarle al niño
Ella es tu madrastra, madrastra porque se casó con tu papá, porque tu mamá se fue. eh, Eso no lo tiene que saber el niño. Yo creo que sí lo entiende, Carlos. Ah, no, E- racional. Especialmente en estas épocas donde existe tanto bullying. Ah, no, yo no creo que lo entienda. Es que es muy, muy profundo el conflicto de la dinámica familiar como para que un niño de 7 años se ponga a pensar. Tal vez el niño se siente estimulado por la risa y las palabras de la bruja que pregunta en el espejo, espejito, espejito, ¿quién es la más linda? En fin, es eso lo que estimula al niño, no su raciocinio de entender, bueno, ¿y aquí qué está pasando, verdad? Así entiende. ¿Por qué? Porque esa señora no quiere al niño. Te preguntaría. Pues habría que experimentarlo, ¿verdad? Sí, Yo más creo que es un lenguaje que no se necesita explicar de manera racional, intelectual, sino que el símbolo, la metáfora y la dinámica fantástica atrae al niño de alguna manera o de varias maneras, ¿verdad? Ahorita estaba pensando a mí me impresionó cuando vi por primera vez, no sé si te acordás de Mickey Mouse, Aprendiz de Brujo. sí, preciosa. Diosa. Entonces, yo me Y acuerdo que la a mí me daba música miedo. y todo, todo, precioso. Exacto, y la expresión de Mickey cuando viene el brujo y lo regaña, pero yo no me acuerdo que yo me lo explicara racionalmente, sino que yo me dejé llevar por la música y esa tempestuosa idea de la inundación. A mí me causó una emoción, ahí sí que de miedo, ¿verdad? Sí, pero sabes que también tiene que ver cómo está hecho, cómo está realizado. Y digamos que en la madurez, tú te pones a pensar en esta coreografía, esta composición musical, porque eso es, y dices, pues también tiene un significado importantísimo, que es cuando tú no controlas tus poderes, tus aptitudes, cuando tú no controlas esa fuerza que eventualmente se da. La pérdida La Lucky de dice, control, ¿verdad? la Lucrecia Lucky, angustia, la Lucky dice angustia. sí. Pero, Eh, pero yo cuando pensé en eso no dije, ay, esto es angustia, lo que estoy sintiendo. No, yo solo respondí a la experiencia estética de la fantasía que estaba plasmada en la pantalla de un ratón que le llamábamos Mickey y que estaba provocando esa inundación, ¿verdad? O sea, la reacción es espontánea, sí, ¿sabes cuál me impresionó a mí también mucho? Moby Dick. sí. Esa también me impresionó muchísimo sin conocer el contexto, porque nunca vivimos en un país donde íbamos a ver una caza de ballenas, ¿Ves? aunque ahora en cierta época del año sí se pueden ver en el puerto de San José, en Monterrico, pero en mi época jamás, nunca. De niña yo había visto una ballena en vivo, pero la primera vez fue en Miami. Sí, sí, Pero la película en sí o el libro, que no recuerdo qué fue primero, me impresionó muchísimo. sí, sí, porque, repito, creo que aunque no se entienda racionalmente, hay temas universales que entiende todo el mundo, aunque sea independientemente de su edad cronológica, ¿verdad? Sí, Entonces, hay como una memoria llena
de símbolos y de dinámicas y de personajes que aparecen en diferentes formas universales a través de las diferentes culturas, se transfieren a través de diferentes culturas de cierta manera específica según el contexto, ¿verdad? Como una Ishik y una Perséfone. Entonces eso es súper valioso, ¿verdad? Y es por eso que es importante conservar. ¿Cómo sería la pregunta de cómo poder conservar eso manteniendo y aprovechando este recurso? Pues habrán muchas maneras, o sea, en YouTube puedes encontrar de todo. Entonces, en lugar de insistir en que el niño lea, pues aprovechar el recurso de YouTube o de las historias que encontrás a la mano en cualquier momento, inmediatamente, no tenés ni que esperar ir a la biblioteca a buscar y ver la manera de poder conservar el involucramiento del cuerpo, ¿verdad? Pero recordame historia Perséfone, que no recuerdo. Perséfone es la hija de Demeter, que Demeter, yo no sé quién es la hija o la madre, pero es una relación entre hija y madre que viene la hija y es secuestrada por alguien del inframundo. Entonces, la madre se queda perdida porque ve que las consecuencias de que la hija desaparezca tiene consecuencias a nivel el medio ambiente. Entonces, ella logra, desesperada, logra invocar al ser que la secuestró y le pide que la devuelva a la superficie de la tierra 6 meses y 6 meses que se vuelva a regresar a donde él la quiere tener. Entonces es ahí donde se marcan las diferentes estaciones cuando la hija regresa y se va de nuevo al inframundo. Algo así, en detalle no me acuerdo específicamente, pero esa es la dinámica. Y que en Ixquic parece que con la conexión con la naturaleza algo similar sucede, ¿verdad? En realidad no me acuerdo exactamente, pero son los patrones que en diferentes culturas pueden repetirse de una manera similar, ¿verdad? Yo recuerdo lo de la Ishkik, es la que queda embarazada por un escupitajo de una calabaza o un morro, no recuerdo exactamente del árbol, y la abuela no le cree. Pues no importa ahorita la historia, los detalles de la historia, pero sí la dinámica de los personajes, ¿verdad? Que de alguna manera pues tienen características en común y que se manifiestan en diferentes culturas, ¿verdad? Dice Lucrecia, la lectura es importante por las habilidades cerebro, vista, dicción y comprensión. Claro, Lucrecia, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero ¿cómo mantener eso cuando ya no se requiere de esas habilidades del cerebro en una matriz que está por desarrollar seres que no necesitan esas habilidades? Eh, Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque el teléfono celular no necesita esas habilidades ya. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando con Mari Carmen, existen imágenes, personajes que, que son universales, ¿verdad? Como esta Ishki, que esta Perséfone o esta Demetri, en diferentes culturas se va a manifestar de una manera peculiar, pero que en realidad pertenecen a la misma fuerza de comportamiento y a la misma enseñanza de vida, ¿verdad? Y eso es ¿Sabes? ser ¿Sabes la que mitología. ¿Sabes que, Carlos? Yo siento que tu visión del futuro, digamos, dentro de la tecnología, la inteligencia artificial, es muy radical.
La experiencia que yo he tenido a veces es que se regresa a los orígenes y estos movimientos ecológicos, parte de ello es regresar a los orígenes, a la comida orgánica, a las semillas, a lo verde, a, a despojarse, digamos, de toda esa fanfarria que nos han impuesto a través de estos años, la simpleza, incluso las telas de los vestidos. No sé si te recuerdas, en los años 70 se dio mucho las telas estas sintéticas y a través de los años que han pasado, nos fuimos dando cuenta que ocasionaban alergias, que sudabas más, que entonces se vuelve otra vez al algodón, al lino, a la lana, a la seda. Entonces yo siento que es un ir y venir. Ok, se está dando todo ese movimiento tecnológico que en algunos casos es atemorizante. Es Como tú dices, nos vamos despojando de nuestra humanidad y convirtiéndonos en seres au- irreconocibles para y es nosotros. que así va a ser, María del Carmen. Yo creo que ya no hay vuelta atrás. Yo creo que esto corresponde a la idea que hemos también dialogado acerca de ese vaciar, ese vacío. Estamos en una transición de vaciar todo lo que conocíamos y eso está incluso dentro del cambio de era. Pero yo no lo siento tan radical. ¿Tú crees Yo siento, que entonces, tú crees que sí vamos a poder estar de arriba para abajo? yo siento que, ok, habrá algunos que se Pero tiren, ya, solo digamos, ejemplo, hay niños, adolescentes que ya no saben hablar. pero son casos excepcionales, digo yo. No, ya la escritura que vemos a través de las redes ya no es el español. Los adolescentes aquí, yo he tratado de entender a algunos adolescentes cómo hablan y yo no les entiendo porque utilizan el lenguaje ya de una manera abreviada. Sí, eso sí es cierto. Entonces eso ya tiene repercusiones a nivel integral, cognitivo, físico, psicológico, mental, como querramos incluir las palabras, ¿verdad? Que a lo mejor solo son palabras y conceptos que nos hemos mantenido adheridos a y que ahorita vamos a ver que eso tampoco ha servido de mucho. Pues no sé si vamos a poder soportarlo, Yo creo pero que no. mientras podamos, nosotros seguiremos con nuestros patrones Pues de, mira, de- creo que tú y yo podemos en este momento y los que nos están escuchando, podemos percibir la transición que estamos viviendo. Aparentemente, para mí, el fin del mundo ocurrió cuando ocurrió la pandemia. Esas imágenes de los espacios totalmente vacíos en todo el mundo sí. y que a partir de eso empezó a cambiar la economía, los establecimientos, la manera de comportarse, de ir a lugares públicos. Todo eso ha costado un montón volverlo a recuperar y volver a sentirse que está vigente todavía. Puede que ese sea el tira y encoge de lo que tú estás hablando, ¿verdad? Que nos Así lo, resistimos a tal punto a querer regresar, pero ya no se puede. Y esta transición la estamos viviendo cada vez más tangible. yo así lo siento, yo siento que es así, ¿verdad? Que no es solo Siento así. por un momento
puede que sea así, ¿verdad? Pero cada vez está más tangible el hecho de que ya, por ejemplo, los establecimientos, yo me doy cuenta aquí en el centro de la ciudad, ya todos están cerrando porque la venta a través del internet está predominando y está jalando de todo. ¿Quién va a estar manteniendo alquileres y empleados cuando ya no se tiene un mercado como el que se pretendía tener antes? Todo ese consumismo, ese consumerismo está desapareciendo. La economía del país está dependiendo de otras fuentes que desconocemos totalmente. Vendiendo chips. Lo que menos nos imaginemos que es, ¿verdad? Y poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. Y a veces este cambio de gobierno que va a ocurrir ahorita aquí en Estados Unidos, eso va a disparar un cambio increíble. Voy a saludar a Nuria Monge. Nuria, bienvenida. Hola Nuria, no Eh, te veo, pero bienvenida. sí, cuando quieras conectarte, ya sabes que con Carlos. Pues entonces, concluyendo, María del Carmen, lo importante de la imaginación y que desafortunadamente a través del avance tecnológico con la inteligencia artificial se va a volver artificial. Pero como el tema de hoy iba a ser cómo encontrarnos a nosotros mismos, Pues yo te digo, en esa inteligencia artificial no me encuentro. Ah, ¿ves lo que nos ha costado conectarnos, aprender a conectarnos? Pero bueno, lo logramos, eso sí, pero es un proceso en el cual yo no sé si me interesaría entrar a otro proceso tecnológico. Cuando estuvo aquí Ingrid para mi cumpleaños, me bajó el Spotify para oír música y bueno, gracias, pero lo tengo que pagar y eso me duele. Cuando antes yo me gustaba un grupo musical, iba a comprar mi disquito y lo oía cuantas veces quisiera, sí, sí. Pues ¿verdad? que quede el cuestionamiento todavía a dónde va a parar el encuentro de uno mismo, porque ahorita estaba pensando con todo este ritmo, además es el ritmo el que no para y cada vez va a ser más acelerado. Entonces, ¿quién va a tener tiempo a meditar, a reflexionar sobre quién es uno y cuál es el propósito de mi existencia cuando todo el día estoy bombardeado con el YouTube y la búsqueda de tener que hacer algo? Que quede ese también de cuestionamiento, ¿verdad? Sí, Interesante, está bueno. va a ser interesante y está siendo interesante porque está provocando reacciones que aparentemente están ocurriendo, no queremos verlas, pero estamos atravesando ya esa transición. No sé quién escribió porque no vi el nombre, pero dice inteligencia artificial es salida, no entrada. No sé qué quiere decir con eso. María es la Lucrecia, esa Ah, inteligencia no va con la salida, es hacia adentro, es su función de distraer. Sí, pero Lucrecia, eso suena como que alguien está planificando eso y estamos viendo que es tangible desde nuestro interior percibir lo que está ocurriendo afuera. No quisiéramos pensar qué es lo que algún supuesto tiene la intención de causarnos esto. Estamos viendo una realidad que nos la provoca el hecho de estar dependiendo ya de una matriz que es el teléfono celular, que es una matriz tridimensional de la cual va a depender nuestro funcionamiento y nuestra interacción futura. Entonces, es ahí donde todavía podemos cuestionarnos dónde va a caber el hecho de descubrirnos a nosotros mismos y encontrar ese propósito de nuestra existencia
existencia individual y por supuesto colectiva, ¿verdad? Sabes, muy importante, porque estamos envejeciendo y generalmente en la vejez nos vamos aislando porque no comprendemos el ritmo del mundo. Pero yo creo que si nos proponemos, como nos propusimos hacer esto en vivo, vamos a mantener todavía un poquito ese contacto con el mundo que se está dando, pues, Así es. cada conexión. Que es su cumpleaños, pero no sé de quién. Pues Lucky. muchas felicidades, Nuria. Ok, Muy feliz cumpleaños. sí. Que la pases muy bien o la hayas pasado bien. Que Dios te bendiga y te acompañe. Que cumplas muchos años con ese entusiasmo. Así sea. Bueno, Bueno, María del Carmen, ok, mucha Carlos. presencia, que Gusto, te vaya muy bien. gracias. Hasta la próxima. Chao. Gusto de oírte, Bye. Dios.